Hola, soy Rachel, bienvenidos a mi canal, espero que estéis muy bien. Os traigo tutorial de estos pendientes que son muy fáciles de hacer y muy bonitos, así que vamos allá. Vamos a empezar por el hilo guía. Cogemos un hilo de 50 centímetros, lo marcamos por la mitad. De esta forma vamos a colocar la argolla por dentro y la punta de los hilos por el orificio que queda. Ahora le damos la vuelta, apretamos un poco los hilos y colocamos una de las cuentas de 2 milímetros. Ahora sujetaremos la argolla en la tabla con pinza. En este caso yo recomiendo sujetar el hilo guía con dos pinzas para que se quede bien tenso. Cogemos otro hilo de 50 centímetros, lo dividimos por la mitad, marcamos con los dedos y lo colocamos con un nudo alondra doble. Pasamos por debajo y por el hueco y repetimos por el otro lado. Acabamos de poner el primer hilo y ahora faltaría poner 3 hilos más. Ya tenemos el primer lado completado con los 4 hilos y ahora faltará poner 4 hilos más en el otro lado. Ahora tenemos 8 hilos por cada lado. Apartamos los del lado derecho y empezamos a tejer con el lado izquierdo. Cogemos el primer hilo, será el hilo guía, lo colocamos de forma diagonal hacia la izquierda y con el siguiente empezamos a hacer nudos festón con todos los hilos. Es importante ajustar bien el primer nudo. Para que los nudos queden bien ajustados y compactos, recordar que el hilo guía debe estar siempre muy tenso. Si ves que no te ha quedado muy claro cómo realizo este tipo de nudo, te voy a dejar un vídeo donde explico todos los nudos básicos de forma mucho más detallada. Cuando hemos acabado de tejer la primera fila, nos deben de quedar 7 hilos. Cogeremos el primero, será el hilo guía, lo colocaremos de forma diagonal hacia la izquierda y empezaremos a anudar con los 6 restantes. Siempre con el hilo guía bien tenso.
Cuando acabemos la segunda fila empezaremos con la tercera y volveremos a hacer lo mismo. Cogemos el primer hilo, que será el hilo guía, y anudamos con los restantes. Cuando hayamos terminado de anudar las 7 filas del lado izquierdo, empezaremos a anudar de la misma forma en el lado derecho. Al ser el mismo procedimiento para el lado derecho, os lo voy a dejar en cámara rápida, y si hay algún paso que no os queda claro, siempre podéis volver hacia atrás. Aquí ya tenemos completadas las 7 filas por cada lado y únicamente faltaría hacer el borde. Para ello cogeremos el primer hilo, que será el hilo guía, lo pondremos en posición diagonal hacia abajo y empezaremos a hacer nudos festón con los demás hilos. Ahora haremos los mismos nudos pero en el lado derecho. Antes de nada ajustamos bien. Cuando terminemos cogemos los dos hilos guías, los cruzamos y hacemos un nudo festón hacia la derecha. Ahora cogeremos los dos primeros hilos de cada lado y los apartamos, porque ya no los vamos a utilizar más. Ahora cogeremos el primer hilo, que será el hilo guía, lo colocaremos en diagonal y empezaremos a hacer nudos festón con los 5 siguientes hilos. Ahora nos toparemos con el hilo guía de la parte derecha, el cual pasará por encima, y el que estamos utilizando como guía será el anudador. Hacemos un nudo festón hacia la derecha. Ahora repetimos el mismo procedimiento, pero en el lado derecho. Cogemos el primer hilo, que será el hilo guía, lo colocamos de forma diagonal y empezamos a hacer nudos festón con los siguientes 5 hilos. Ahora nos toparemos con el hilo guía del lado izquierdo, el cual tiene que pasar por encima, y el hilo guía que estábamos utilizando ahora será el hilo anudador. Haremos un nudo festón hacia la izquierda. Ahora cogeremos el primer hilo de cada lado y los apartaremos, no los vamos a utilizar más. Ahora de nuevo volvemos a hacer lo mismo. Tenemos 4 hilos, cogemos el primer hilo, que será el hilo guía, lo ponemos en diagonal y haremos nudo festón con los siguientes 3 hilos. Hayamos terminado, nos volvemos a topar con el hilo guía de la parte derecha.
En este caso también pasará por encima del que estábamos utilizando y este será ahora el anudador. Hacemos nudo festón hacia la derecha. Con estos mismos hilos lo que haremos es cruzarlos y volveremos a hacer un nudo festón hacia la izquierda. Por el lado derecho haremos lo mismo. Cuando hayamos hecho los 3 nudos nos volvemos a encontrar con el hilo guía de la parte izquierda. Este pasará por encima y el que estábamos utilizando de guía será el anudador. Hacemos un nudo hacia la izquierda, giramos los hilos y hacemos un nudo hacia la derecha, quedando en forma de rombo. En esta parte del centro deberíamos de tener 4 hilos, 2 guías que salen de los 2 lados y los 2 anudadores que están en el centro. En estos 2 hilos lo que haremos es introducir una pequeña cuenta. Juntamos los hilos y ponemos una cuenta de 4 milímetros. Ahora cogeremos el hilo guía de la parte derecha, ajustamos y en el centro el hilo más próximo será el que hará un nudo festón hacia la derecha con este hilo guía. Ahora cogeremos el hilo guía de la izquierda, apretamos bien y con el hilo anudador que queda en el centro de la cuenta hacemos un nudo hacia la izquierda. En este modelo yo voy a agregar un pequeño colgante del árbol de la vida. Ahora podríais cerrar con un nudo a la derecha y dejarlo así, o podéis agregar un colgante como voy a hacer ahora. Pasamos el hilo guía de la derecha por dentro de la argolla y hacemos un nudo festón hacia la derecha para cerrar. Ahora lo único que nos quedaría es cortar todos estos hilos sobrantes y quemar. Voy a proceder a poner el gancho. Lo podría haber puesto al inicio, pero habría sido muchísimo más incómodo sujetar la argolla con la tabla con pinza, así que lo pongo ahora. Aquí lo que hago es girar la argolla hacia abajo, hacia el tejido, para que sea muchísimo más difícil que se pueda abrir. Y ya estaría. Este sería el resultado final. La verdad es que a mí me encanta, es un pendiente súper bonito, muy elegante. Y además podrías hacer variaciones de color en el metal y en el color del hilo. Si te ha gustado este pequeño tutorial, déjamelo saber en comentarios, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!